Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a adentrarnos en una obra maestra de la literatura rusa, Oh, sí, Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. una novela que a pesar de ser publicada en 1880 sigue resonando con una fuerza increíble en la actualidad. Totalmente. Y para esta inmersión nos basaremos en extractos de la página de Wikipedia en español, Ajá. para desentrañar las complejidades de esta obra maestra, listos para explorar las profundidades del alma humana. Absolutamente. Dostoyevsky nos ofrece un viaje fascinante a través de pasiones, dilemas morales y la búsqueda de la verdad. Para empezar, esta novela no es solo una historia familiar, sino una profunda reflexión sobre la existencia humana. ¿Qué te parece más intrigante de la forma en que Dostoyevsky aborda estos temas? Lo que me fascina es cómo Dostoyevsky entrelaza sus propias experiencias personales como la pérdida de su hijo. Claro. Y su paso por Siberia con los temas de la novela no es solo una obra de ficción, es una obra profundamente personal. Cierto. Y esa experiencia vital se refleja en la complejidad de la estructura narrativa. 12 libros, un narrador omnisciente que a veces se convierte en personaje. Sí. Y una mezcla de elementos modernos, como si nos invitara a cuestionar la propia realidad de la historia. Exactamente. Y ese juego narrativo se intensifica con la elección del lenguaje. Cada personaje tiene una voz propia, un estilo que refleja su personalidad y sus motivaciones. Dmitri, por ejemplo, con su lenguaje apasionado y a veces caótico, contrasta con la frialdad intelectual de Iván. Hablando de los personajes menuda familia. Dmitri es hermano impulsivo guiado por sus pasiones, Iván el intelectual atormentado por sus dudas existenciales, Uf. y Avyosha el alma pura en busca de la verdad espiritual. Tres hermanos que representan diferentes facetas de la lucha interna del ser humano, ¿verdad? Y en el centro de todo su padre, Fyodor Pavlovich, un personaje despreciable que actúa como catalizador de los conflictos y las tensiones familiares. Un personaje que definitivamente no se anda con rodeos. Y por si fuera poco, tenemos el triángulo amoroso entre Dmitri, su padre, y Grushenka. Una mujer que despierta pasiones y rivalidades. Es fascinante cómo Dostoyevsky utiliza este triángulo amoroso para explorar la naturaleza del deseo, la lujuria. Y la culpa Dmitri, cegado por su pasión por Grushenka, se ve arrastrado a una espiral de celos, deudas y malas decisiones que lo llevan a su perdición. Y no olvidemos a Katerina, la prometida de Dmitri, atrapada en esta red de relaciones complejas. Su orgullo herido y la humillación que sufre añaden otra capa de drama a la historia. Esa escena en el juicio donde Katerina. Es un momento crucial en la novela. Katerina, con su testimonio, no solo complica la situación de Dmitri, sino que revela la profunda complejidad de las relaciones humanas. Dostoyevsky no nos presenta personajes planos, sino seres llenos de contradicciones. Exacto. Y todo eso culmina en un punto de inflexión, el asesinato de Fyodor Pavlovich. Un crimen que sacude los cimientos de la familia y que apunta directamente a Dmitri como principal sospechoso. Y aquí es donde Dostoyevsky, como maestro del suspenso, nos introduce una vuelta de tuerca. El verdadero asesino es Smerdyakov, el hijo ilegítimo de Fyodor Pavlovich. Un giro inesperado que nos deja con la boca abierta. ¿Y qué hay detrás de las acciones de Smerdyakov? ¿Qué lo impulsa a cometer este acto tan terrible? La respuesta se encuentra en la filosofía de Iván, el hermano intelectual de Smerdyakov, influenciado por las ideas de Iván sobre la inexistencia de Dios y la ausencia de una moral absoluta, llega a la conclusión de que todo está permitido. Es increíble cómo Dostoyevsky conecta el crimen con las ideas. Pero espera, antes de profundizar en las consecuencias de la filosofía de Iván, hay otro personaje que me intriga, Ilusha el niño enfermo. Ah, sí. ¿Cómo encaja su historia en esta intrincada red de eventos? La historia de Ilusha, a simple vista, parece una subtrama, pero en realidad es una pieza clave para comprender la interconexión de las acciones humanas. Y la responsabilidad moral, Ilusha con su enfermedad y su muerte, se convierte en un símbolo de la inocencia perdida y las consecuencias del rencor y la violencia que impregna la sociedad. Entonces, estás diciendo que la historia de Ilusha no es solo un toque sentimental, sino una crítica social. Exactamente. Dostoyevsky nos muestra que incluso las acciones que parecen insignificantes pueden tener un impacto profundo en las vidas de los demás. Es una idea poderosa. Pero, ¿qué hay de la figura de Zosima? ¿Cómo contrasta su filosofía con la visión nihilista de Iván? Zosima Starets representa la antítesis de Iván. Mientras que Iván se revela contra Dios y la moral tradicional, Zosima predica el amor, el perdón y la responsabilidad compartida por los pecados del mundo. Su figura nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de la redención, incluso en un mundo aparentemente dominado por la oscuridad y el sufrimiento. Y es precisamente en la historia de Ilusha donde vemos esa interconexión humana que Zosima tanto predicaba. Recuerda cómo la crueldad de los niños hacia Ilusha, instigada por el comportamiento de Dmitri, contribuye a su sufrimiento y eventual muerte. Es cierto, la enfermedad de Ilusha se convierte en un reflejo de la enfermedad moral que Dostoyevsky describe en la sociedad.
Pero no es demasiado cruel usar a un niño para ilustrar este punto. Podría parecer cruel, pero Dostoyevsky no se anda con rodeos. Nos confronta con la realidad incluso en sus aspectos más crudos. Y a través del sufrimiento de Ilyusha nos hace cuestionar nuestra propia responsabilidad en el dolor ajeno. Entiendo. Hablando de cuestionamientos, no podemos pasar por alto el discurso del gran inquisidor de Iván. Esa crítica feroz a la Iglesia y a la propia figura de Jesús. Me dejó reflexionando durante días. Es uno de los pasajes más poderosos de la novela. Iván, con su inteligencia y su nihilismo, nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es la libertad humana compatible con la felicidad? Preferimos la seguridad y la obediencia ciega a la libertad que conlleva la responsabilidad y el sufrimiento. Y lo que me impacta es que Iván, a pesar de su ateísmo, no puede escapar al sentimiento de culpa. Su mente brillante se convierte en su propia prisión, llevándolo a la locura. Exactamente. La rebelión de Iván no lo libera, sino que lo condena a un tormento interior. Dostoyevsky nos muestra que la negación de Dios no nos exime de las consecuencias morales de nuestros actos. Y hablando de consecuencias, ¿qué te parece la figura de Smerdyakov? ¿Es solo un títere en manos de las ideas de Iván o tiene su propia responsabilidad en el crimen? Es una pregunta compleja. Smerdyakov, influenciado por la filosofía de todo está permitido, se siente justificado para asesinar a su padre. Pero Dostoyevsky no lo presenta como una víctima inocente. Ajá. Smerdyakov es un personaje oscuro, resentido, que aprovecha la filosofía de Iván para justificar sus propios deseos egoístas. Es decir, que Dostoyevsky no nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la culpa y la responsabilidad. Exacto. Y lo hace utilizando un recurso narrativo muy interesante, la polifonía. Cada personaje tiene su propia voz, su propia perspectiva de la verdad. Dostoyevsky no nos dice qué pensar, sino que nos presenta diferentes puntos de vista y nos deja la tarea de formar nuestra propia opinión. Y en ese sentido, el juicio a Dmitri es un ejemplo magistral. Es una crítica al sistema judicial, a la corrupción, a la manipulación de la verdad. Pero también es una reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la búsqueda de la redención. Es fascinante cómo Dostoyevsky describe el juicio con tanto detalle, mostrando las contradicciones, las emociones, los prejuicios que influyen en el veredicto. Vemos cómo Dmitri, a pesar de ser inocente del asesinato de su padre, es condenado por la fuerza de las circunstancias y la presión social. Es una injusticia que nos deja con un nudo en la garganta. Pero ¿qué mensaje nos quiere transmitir Dostoyevsky con este final aparentemente trágico? Lo interesante es que Dmitri, a pesar de ser víctima de un error judicial, encuentra una especie de redención en el sufrimiento. Acepta su destino, se arrepiente de sus pecados y busca la paz interior. Es una transformación sorprendente que nos muestra que la redención es un camino personal que no depende de la justicia terrenal. Es un mensaje esperanzador, ¿verdad? Que incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar la fuerza para cambiar y buscar la redención. Exacto. Y mientras Dmitri enfrenta su destino, la historia de Ilyusha nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia del amor y la compasión. Recuerdo esa escena del funeral de Ilyusha, donde Alyosha, inspirado por las enseñanzas de Zosima, se convierte en un guía para los demás niños. Es un momento conmovedor que nos da un atisbo de esperanza en medio de la tragedia. Es un final agridulce sin duda, pero Dostoyevsky nos deja con una pregunta abierta. ¿Es posible encontrar la redención en un mundo sin Dios? Esa es la gran pregunta que resuena en toda la novela. No hay una respuesta fácil. Cada lector debe encontrar su propia verdad a través de la experiencia de los personajes, sus dilemas morales y sus búsquedas espirituales. Es que los hermanos Karamazov, más que darnos respuestas, nos deja con una serie de preguntas que resuenan mucho después de haber terminado la lectura. Preguntas sobre la fe, la razón, la moral, el libre albedrío, temas universales que Dostoyevsky explora con una profundidad psicológica asombrosa. Exacto. Y lo hace a través de personajes que se nos quedan grabados en la memoria de Dmitri con su pasión desbordada, Iván con su mente atormentada, Alyosha con su bondad y su fe inquebrantable. Cada personaje es un mundo en sí mismo. Y a través de sus historias, Dostoyevsky nos invita a explorar las contradicciones del alma humana. Y confrontar nuestras propias creencias, ¿verdad? Los hermanos Karamazov no es una lectura pasiva, es una experiencia que nos interpela, nos hace cuestionar nuestras certezas. Totalmente. Es una novela que te deja pensando, debatiendo, buscando respuestas. Y esa, creo, es una de las mayores virtudes de Dostoyevsky, su capacidad para generar diálogo, para provocar una reflexión profunda en el lector. Y no olvidemos la maestría con la que Dostoyevsky utiliza el lenguaje. Su prosa es rica, llena de matices, capaz de transmitir las emociones más intensas. Es cierto. La forma en que describe los paisajes, los estados de ánimo, los conflictos internos de los personajes, es como si pudieras sentir, oler, tocar la Rusia del siglo XIX. Dostoyevsky nos transporta a otro tiempo, a otra cultura, pero al mismo tiempo nos habla de temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Exacto. El amor, la traición, la culpa, la búsqueda de la redención son temas universales que trascienden las barreras del tiempo y el espacio.
y que Dostoyevsky explora con una honestidad brutal sin concesiones. No nos ofrece un final feliz ni respuestas fáciles. Nos deja con la incertidumbre, con la necesidad de seguir buscando, de encontrar nuestro propio camino. Y esa búsqueda en última instancia es lo que nos hace humanos, la capacidad de cuestionarnos, de dudar, de confrontar la complejidad de la vida. Así es, Los Hermanos Karamazov es una obra que nos invita a vivir, a sufrir, a amar, a dudar, a buscar la verdad. Y hacerlo con los ojos bien abiertos, sin miedo a las contradicciones. Para ti que has realizado este viaje con nosotros a través de las páginas de Los Hermanos Karamazov, te dejo con una última reflexión. ¿Crees que el amor puede redimir incluso al alma más atormentada? ¿Es posible encontrar la paz interior en un mundo lleno de sufrimiento e injusticia? La respuesta, como siempre, está en ti. Y con esa pregunta cerramos nuestra inmersión en el mundo de Los Hermanos Karamazov. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para ti como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo bastante fascinante y también controvertido de la Guerra Civil Española. El traslado de las reservas de oro del gobierno de la República Española a la IS. Sí, el famoso oro de Moscú. Exactamente, oro de Moscú. Un tema que sigue dando que hablar, ¿no? Totalmente. Lo que a mí me llama la atención es la magnitud del evento y el debate que sigue generando hasta nuestros días. Sí. Para esta inmersión, para entender bien la complejidad de esta operación, nos has proporcionado una serie de fuentes muy interesantes, incluyendo extractos de la entrada de la Wikipedia en español sobre el oro de Moscú. Y bueno, no estamos hablando de una simple transferencia, ¿verdad? No, para nada. Estamos hablando de 510 toneladas de oro, el 72.6% de las reservas de España. Imagínate la situación, ¿no? España en la década de 1930, una nación profundamente dividida al borde de una guerra civil. Por un lado, los republicanos luchando por mantener el gobierno democráticamente elegido, y por otro, los nacionalistas liderados por el general Francisco Franco, alzándose en armas. Claro, sí. Y la Guerra Civil Española rápidamente se convirtió en un escenario de guerra por poderes, ¿no? Exacto. Con la Alemania nazi y la Italia fascista apoyando a Franco. Y la Unión Soviética, aunque inicialmente reticente, convirtiéndose en un apoyo crucial para la República. Así es, totalmente. O sea, que ya tenemos aquí un panorama bastante complejo. Complejísimo. De hecho, en este contexto, el oro español, que recordemos, era la cuarta reserva más grande del mundo en ese momento, pasó de ser un símbolo de prosperidad a una cuestión de supervivencia. Las tropas de Franco avanzaban rápidamente hacia Madrid, la capital republicana, y el miedo a que el oro cayera en manos de Franco era real. Y no solo era Franco, ¿no? No. Dentro del bando republicano también había facciones. Como los anarquistas que podrían haber intentado tomar control del oro. Imagínate la presión que debía sentir el gobierno republicano. Brutal. Con enemigos tanto dentro como fuera de sus filas. Absolutamente. Ante esta situación tan desesperada, el gobierno republicano tomó una decisión que sigue siendo objeto de debate: enviar el oro a la URSS. Algunos historiadores lo ven como una medida necesaria para financiar la lucha contra el fascismo. Otros, sin embargo, lo consideran un error estratégico, que entregó un activo crucial a una potencia extranjera con sus propios intereses. Claro, y las fuentes que nos has compartido, como los trabajos de Ángel Viñas y Francisco Espinosa Maestre, nos muestran las diferentes motivaciones y presiones que rodearon esta decisión. Figuras clave como el primer ministro Largo Caballero y el ministro de Hacienda, Juan Negrín, se vieron obligados a tomar decisiones muy difíciles, en un contexto de muchísima incertidumbre. Exactamente. Y no podemos olvidar el papel de personajes soviéticos como Artur Stashevsky, agregado comercial de la URSS en España, que algunos creen que jugó un papel clave para convencer a Negrín de transferir el oro. Y, por supuesto, Alexander Orlov, agente de la NKVD, el servicio de inteligencia soviético, que se convierte en una figura central en esta operación clandestina. La historia parece sacada de una película de espías. Toneladas de oro cargadas en barcos soviéticos bajo la cobertura de la noche, con Orlov utilizando credenciales falsas para asegurar el secreto. De hecho, el secretismo que rodeó toda la operación es sorprendente. Incluso el decreto que autorizaba la transferencia estaba marcado como reservado, y el destino final del oro se mantuvo en secreto. Y esta falta de transparencia, claro, alimentó sospechas y acusaciones en los años siguientes. Además, el viaje del oro desde Madrid hasta Cartagena, el puerto desde donde partirían los barcos soviéticos, estuvo, lleno de peligros y dramatismo. Sí. Piensa en la escena. Guardias armados, milicianos e incluso trabajadores metalúrgicos participando en esta operación a gran escala.
Incluso se utilizaron cajas de municiones para transportar las toneladas de oro. Las fuentes incluso mencionan el suicidio del cajero del Banco de España al darse cuenta de la magnitud de la operación. La retirada del oro no fue solo una transacción financiera, sino un evento cargado de emociones y una sensación de pérdida inminente. Desde Cartagena, los barcos soviéticos zarparon hacia Odessa, y su preciosa carga finalmente llegó a Moscú bajo una fuerte custodia, justo un día antes del 19 aniversario de la Revolución de Octubre. Un detalle que no podemos pasar por alto, ¿eh? El momento elegido para la llegada del oro a Moscú sugiere el valor simbólico y propagandístico que los soviéticos podían extraer de este evento. Es verdad. Pero aquí es donde la trama se complica aún más. Inicialmente no había un registro claro sobre la cantidad exacta de oro. Los soviéticos se embarcaron en un meticuloso proceso de conteo y valoración de esos 15.571 sacos de monedas de oro. Imagínate a los funcionarios del Banco de España junto a las autoridades soviéticas. Revisando montañas de oro. Un trabajo hercúleo que les llevó meses completar y que finalmente valoró el oro en $518 millones estadounidenses de 1937. Una suma enorme, incluso para los estándares actuales. ¿Qué ocurrió después? Ayudó el oro a la República. Simplemente desapareció en la inmensidad de la Unión Soviética. Bueno, esa es una pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. La llegada del oro español a Moscú marcó un antes y un después en la relación entre la República y la Unión Soviética. Recordemos que al principio los soviéticos presentaban su ayuda como un gesto de solidaridad contra el fascismo. Sí, una mano amiga, digamos, ¿no? Exacto. A una nación que luchaba por sus ideales democráticos. Pero una vez que el oro estuvo a salvo en sus arcas, la postura soviética cambió, ¿no? Sí. Empezaron a exigir el pago por los envíos de armas y suministros que ya habían realizado. Efectivamente, la ayuda que inicialmente se presentó como un regalo se transformó en una transacción financiera. Las fuentes que hemos consultado, como los telegramas intercambiados entre Negrín y sus representantes en Moscú, detallan cómo los soviéticos comenzaron a cobrar a la República por cada bala, cada tanque, cada avión enviado. Esto nos hace cuestionar las verdaderas intenciones de la Unión Soviética, ¿no? Claro. ¿Realmente estaban comprometidos con la causa republicana o simplemente buscaban sacar provecho de la situación? Es una pregunta que sigue generando debate entre los historiadores. Algunos sostienen que los soviéticos, que también enfrentaban sus propios desafíos económicos, vieron una oportunidad para fortalecer sus recursos. Inflaban los precios del material bélico y cobraban comisiones excesivas por servicios como la fundición de las monedas en lingotes. Entonces, podríamos decir que se aprovecharon de la desesperación de la República. Esa es una interpretación. Sin embargo, otros historiadores argumentan que los soviéticos actuaron de manera justa, proporcionando ayuda a precios de mercado. Señalan que la propia Unión Soviética estaba bajo la amenaza de la Alemania nazi y no podía permitirse ser demasiado generosa. Es una perspectiva interesante, ¿no? Sí. Que añade complejidad a esta historia. ¿Y qué pasó con el oro una vez en Moscú? ¿Cómo se gestionó su venta? Las fuentes, incluyendo los documentos del dossier Negrín, revelan una meticulosa contabilidad de la liquidación del oro. Juan Negrín, que para entonces ya era el presidente del gobierno de la República, firmó 19 órdenes de venta, liquidando gradualmente el oro en los mercados internacionales. De esta manera, convertían el oro en el dinero que tanto necesitaban para financiar la guerra. Exactamente. Sin embargo, la venta del oro tuvo un impacto significativo en la economía republicana. Al desaparecer el oro que respaldaba la peseta, la moneda española se devaluó, lo que provocó una grave crisis financiera y minó la confianza en la economía de la República. Sí, es una situación casi trágica, ¿no? Sí. Sacrificar la estabilidad económica para luchar por la supervivencia política. Pero esa es toda la historia. Las fuentes mencionan algunos misterios sin resolver, ¿no? Así es. Por ejemplo, existen acusaciones de que el gobierno republicano utilizó parte de los fondos para actividades que no estaban directamente relacionadas con la guerra, como el apoyo al Partido Comunista francés. O sea que no todo el dinero se destinó a la lucha contra Franco. Esa es la acusación. Es importante recordar que se trata de acusaciones, no de hechos probados. Sin embargo, alimentan la sensación de que hay más en esta historia de lo que parece a simple vista. Intriga. ¿Qué otros misterios rodean al oro de Moscú? Uno de los mayores misterios es el destino final de todos fondos generados por la venta del oro. Pensaba que habíamos dicho que se usaron para comprar armas a los soviéticos. Sí, una parte importante se destinó a eso. Pero las fuentes apuntan a discrepancias en la contabilidad. Hay indicios de millones desaparecidos o sin contabilizar. Algunos investigadores incluso han sugerido que se creó una segunda reserva de oro, posiblemente para garantizar un préstamo.
Entonces, estamos hablando de cuentas secretas, acuerdos ocultos e incluso la posibilidad de un robo. Por el momento son solo especulaciones, pero la falta de documentación completa deja espacio para que estas preguntas persistan. Y para añadir más misterio a la historia, Juan Negrín siempre mantuvo un gran secretismo sobre todo el asunto. Incluso se negó a proporcionar una contabilidad completa al gobierno republicano en el exilio después de la guerra. Cierto. El secretismo de Negrín alimentó sospechas y acusaciones. Y recordemos que finalmente entregó la documentación que tenía al régimen de Franco. Es verdad. En 1956, después de la muerte de Negrín, su hijo, siguiendo sus instrucciones, entregó una colección de documentos conocidos como el Dossier Negrín el gobierno de Franco, un movimiento que causó una gran controversia y dividió aún más a la comunidad republicana en el exilio. Sin duda, quienes se oponían a Negrín lo interpretaron como una traición, como una forma de legitimar el régimen de Franco. Pero quienes simpatizaban con Negrín argumentan que actúa en el mejor interés de España, con la esperanza de recuperar parte del oro en el futuro. De esta manera, el oro de Moscú siguió generando controversia incluso después de la guerra, proyectando una larga sombra sobre el legado de la Guerra Civil Española y las figuras involucradas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de las alianzas y alto precio de los conflictos? Es una pregunta compleja. El oro de Moscú nos muestra cómo las alianzas pueden ser frágiles y estar sujetas a intereses cambiantes. En tiempos de guerra, la necesidad y la desesperación pueden llevar a tomar decisiones difíciles, con consecuencias que se extienden a lo largo del tiempo. En este caso, la decisión de enviar el oro a la URSS tuvo un impacto profundo en la economía de la República, en su capacidad para luchar en la guerra, e incluso en la percepción que se tiene del conflicto hasta nuestros días. Efectivamente. Y a pesar de la apertura de los archivos soviéticos y décadas de investigación, algunos misterios siguen sin resolverse. Todavía no tenemos una imagen completa de cómo se utilizaron todos esos fondos, lo que alimenta la especulación y deja espacio para múltiples interpretaciones. Entonces, el oro de Moscú sigue cautivándonos, ¿no? Sí. Recordándonos que la historia rara vez es simple. Es una historia con muchas aristas, que nos invita a profundizar, a desafiar las suposiciones y a considerar el impacto duradero del pasado en el presente. Y es que es asombroso cómo este evento, ¿no? El envío del oro a Moscú se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda para ambos bandos. Para los nacionalistas de Franco, la venta del oro a la Unión Soviética era una prueba irrefutable de la traición de la República, ¿no? De su sumisión al enemigo comunista. Totalmente. Reforzaba su narrativa de la República como un títere de Moscú, socavando su legitimidad y justificando el alzamiento nacional. Claro, y para los soviéticos, el oro podía presentarse como una muestra de su compromiso con la causa republicana, un símbolo, digamos, tangible de su apoyo material. En teoría sí, pero como hemos visto, la realidad era mucho más compleja. El oro de Moscú no fue un simple regalo ni un robo, sino una transacción nacida de la desesperación y moldeada por las brutales realidades de la guerra. Lo que a mí me resulta fascinante es cómo un solo acontecimiento puede seguir generando debate, ¿no? Y modelando la percepción que tenemos de la Guerra Civil Española, incluso hoy en día. Algunos historiadores ven la transferencia del oro como una trágica necesidad, mientras que otros la consideran un error garrafal que debilitó a la República. ¿Cómo podemos conciliar estas visiones tan opuestas? Bueno, las fuentes que hemos analizado nos muestran las complejidades de este momento histórico. Figuras como Largo, Caballero y Negrín se vieron obligados a tomar decisiones cruciales en un contexto de enorme presión e incertidumbre, intentando navegar por un panorama político y militar en constante cambio. Entiendo, o sea, no se trata solo de las decisiones que tomaron, sino de información que tenían en ese momento, ¿no? De las presiones a las que se enfrentaban, de los intereses en juego. Exacto, la historia no se limita a fechas y eventos, sino que se trata de comprender las historias humanas que hay detrás de esos momentos, los dilemas, los errores de cálculo, las consecuencias imprevistas. Y el oro de Moscú es un claro ejemplo de ello, ¿no? No fue solo una transferencia de oro, sino una historia de confianza y traición, de las altas apuestas de las relaciones internacionales y del poder perdurable de las narrativas históricas. A pesar de la apertura de los archivos soviéticos y de décadas de investigación, ciertos misterios siguen sin resolverse. Todavía no tenemos una imagen completa de cómo se utilizaron todos esos fondos, lo que alimenta la especulación y deja espacio para múltiples interpretaciones. O sea, que el oro de Moscú sigue vivo, por así decirlo. En cierto modo, sí. Invitándonos a seguir investigando y a cuestionar las versiones oficiales. Así es. Nos recuerda que la historia rara vez es blanca o negra, que está llena de matices y que siempre hay más por descubrir. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el oro de Moscú. Hasta la próxima. Y no olviden seguir explorando, cuestionando y sumergiéndose en el fascinante mundo de la historia.
Hola a todos, ¿listos para otra inmersión profunda? Esta vez nos adentramos en el mundo de Teseo, uno de los héroes más famosos, o mejor dicho, infames, de la mitología griega. Infames, dices. Interesante elección de palabras. Bueno, ya sabes, a veces sus historias tienen un giro un poco oscuro, pero empecemos por el principio. ¿Qué hace a Teseo tan especial, tan digno de un deep dive? Teseo es fascinante por la gran cantidad de relatos que lo rodean. No es un héroe de una sola historia. Los griegos lo usaron para explorar temas muy complejos, desde la valentía y el liderazgo hasta el amor, la traición y la culpa. Ya veo, un personaje multifacético. Y me imagino que esas múltiples versiones nos dan una visión más completa, ¿no? Exacto. Es como si cada historia fuera una pieza de un mosaico, y al juntarlas todas obtenemos una imagen más rica y a veces contradictoria de quién fue Teseo. Me gusta esa analogía del mosaico. Entonces, ¿por dónde empezamos a armar este rompecabezas? Quizás el mejor punto de partida sea su origen, un origen que ya de por sí es extraordinario. Ah, sí, su doble paternidad. Egeo, rey de Atenas, y nada menos que Poseidón, el dios del mar. Precisamente, una dualidad que marca toda su existencia. Humano y divino, dos fuerzas que lo moldean desde su nacimiento. Dos padres, dos mundos. ¿Qué nos dice esto sobre las expectativas que los griegos tenían de sus héroes? Esa dualidad, esa mezcla de lo terrenal y lo sobrenatural es clave en la mitología griega. Refleja la idea de que un verdadero héroe debía poseer la fuerza y el valor de un dios, pero también la astucia, la compasión y la capacidad de liderar como un humano. Un equilibrio difícil de alcanzar. ¿Crees que Teseo logró mantener ese equilibrio a lo largo de su vida? Esa es la pregunta que iremos respondiendo a medida que profundicemos en sus historias. Y veremos que no siempre es fácil distinguir dónde termina la influencia divina y dónde comienza la humana. Me intriga saber cómo se manifiesta esta dualidad en las acciones de Teseo. ¿Dónde vemos al dios y dónde al hombre? Lo vemos en su viaje a Atenas. Un viaje lleno de peligros, de pruebas que lo forjan como héroe. Así, sus famosos 6 trabajos. Cada uno una batalla contra monstruos y villanos que parecen salidos de una pesadilla. Exactamente. Perifetes, Sinis, la cerda de Cromión. Nombres que abocan terror. En esas pruebas vemos la fuerza bruta de Teseo, la herencia de Poseidón manifestándose en cada combate. Es cierto, pero no hay algo más que simple fuerza bruta. Teseo no solo vence, sino que lo hace con astucia, con inteligencia. Ahí está la otra mitad de la ecuación. Teseo no se limita a usar la fuerza. En cada encuentro vemos su ingenio, su capacidad para planear y superar a sus enemigos utilizando sus propias tácticas en su contra. Como cuando se enfrenta a Sinis, que ataba a sus víctimas a 2 pinos doblados, Teseo usa la misma técnica para vencerlo, ¿no? Exacto. Ahí vemos la influencia humana, la mente estratégica que complementa su fuerza. Teseo no es solo un guerrero impetuoso, es un héroe que piensa, que planea, que usa su inteligencia para vencer. Una combinación letal, sin duda. Y supongo que esa inteligencia le será muy útil al llegar a Atenas, donde encontrará no solo monstruos mitológicos, sino también desafíos mucho más complejos. Desafíos que pondrán a prueba no solo su fuerza y astucia, sino también su capacidad para lidiar con las intrigas y traiciones del mundo humano. Un mundo donde los monstruos no siempre tienen garras y colmillos, sino ambición y sed de poder. Suena intenso. Me dejas con ganas de saber más sobre esos monstruos humanos que lo esperan en Atenas. Pero eso tendremos que dejarlo para la próxima parte de nuestra inmersión. Atenas, un reino lleno de promesas, pero también de amenazas ocultas. Y es ahí, en ese escenario complejo, donde Teseo se enfrenta a uno de los desafíos más icónicos de la mitología, el Minotauro y Laberinto. Ah, sí, el laberinto. Una imagen tan poderosa, ¿no? Un lugar sin salida, lleno de giros y vueltas, donde la razón se pierde y el miedo se apodera de ti. Exactamente. El laberinto representa lo desconocido, lo incontrolable, los peligros que nos acechan en la oscuridad. Y en el corazón de ese laberinto aguardaba el Minotauro, una criatura monstruosa, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Una imagen aterradora, sin duda. ¿Y cómo encajaba esta criatura en el panorama político de Atenas? ¿Por qué era una amenaza tan grande? El Minotauro no era solo un monstruo, era un símbolo del poder de Creta sobre Atenas, un recordatorio constante de la sumisión de un pueblo a otro. Para apaciguar al Minotauro, Atenas debía pagar un tributo terrible. Cada año, 7 jóvenes y 7 doncellas eran enviados a Creta para ser sacrificados en el laberinto. Imagina el horror, la desesperación de esas familias, sabiendo que sus hijos e hijas iban a una muerte segura. Un sacrificio brutal que marcaba la inferioridad de Atenas. Y es en ese contexto, en ese momento de angustia, donde Teseo decide actuar. Sí, el famoso viaje de Teseo a Creta, un acto de valentía pero también de desafío a poder establecido. Teseo se ofrece como voluntario para ir a Creta y matar al Minotauro, liberando así a Atenas de ese tributo sangriento, un acto que lo consagra como un verdadero héroe, dispuesto a arriesgar su vida por su pueblo. Una decisión audaz, sin duda. Pero, ¿cómo se enfrenta a un monstruo en un laberinto del que nadie ha escapado? ¿Cómo se prepara para una batalla tan incierta?
Aquí es donde entra en juego otro personaje clave en la historia. Ariadna, la hija del rey Minos de Creta. Ariadna, la princesa que se enamora de Teseo y le ofrece la solución al enigma del laberinto. Un ovillo de hilo. El hilo de Ariadna, símbolo de esperanza, de guía en la oscuridad. Con él, Teseo puede adentrarse en el laberinto sin temor a perderse, sabiendo que siempre podrá encontrar el camino de regreso. Un elemento simple, pero crucial para el éxito de la misión. Pero, ¿por qué Ariadna traiciona a su padre y a su pueblo para ayudar a Teseo? ¿Qué la motiva a tomar una decisión tan arriesgada? Las motivaciones de Ariadna son complejas. Por un lado está el amor que siente por Teseo, un amor que la impulsa a desafiar las lealtades familiares y culturales. El amor como motor de grandes acciones, como fuerza que rompe barreras. Pero también podríamos ver en la acción de Ariadna un acto de rebeldía, de oposición a la tiranía de su padre y a la crueldad del sacrificio impuesto a los jóvenes atenienses. Sí, Ariadna se convierte en un símbolo de la resistencia a la opresión, de la búsqueda de la libertad y la justicia. Su ayuda a Teseo es un acto de valentía, de compasión, de defensa de los inocentes. Una figura femenina que desafía las convenciones y se convierte en un pieza clave en la victoria de Teseo. Sin ella, la historia habría sido muy diferente. Pero ahora, con el hilo de Ariadna en sus manos, Teseo se adentra en el laberinto. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo se desarrolla la batalla contra el Minotauro? Las versiones sobre la batalla varían, pero el resultado es el mismo. Teseo vence al Minotauro, liberando a Atenas del terrible tributo y consagrándose como un héroe legendario. Un final feliz, al menos por el momento. Teseo regresa a Atenas victorioso, acompañado por Ariadna, la mujer que lo ayudó a triunfar. Pero, ¿qué sucede después? ¿Es este el final de la historia? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Un giro que nos muestra que incluso los héroes pueden cometer errores, tomar decisiones cuestionables que empañan su gloria. Cuéntame más, estoy intrigado. ¿Qué sucede con Teseo y Ariadna? ¿Cuál es ese giro inesperado que cambia el curso de la historia? En su viaje de regreso a Atenas, Teseo decide abandonar a Ariadna en la isla de Naxos. Abandonarla. ¿Pero por qué? Después de todo lo que ella hizo por él, después de arriesgar su vida para salvarlo. No entiendo. Las razones del abandono de Ariadna son un misterio. Algunos dicen que Teseo la abandonó por voluntad propia, tal vez cegado por la victoria o por un nuevo amor. Otros afirman que fue por orden de los dioses, que tenían otros planes para Ariadna. Lo cierto es que este acto arroja una sombra sobre el heroísmo de Teseo, nos hace cuestionar su carácter y sus motivaciones. Una decisión difícil de justificar. Si Teseo fue capaz de abandonar a alguien que le salvó la vida, ¿era realmente el héroe que todos creían? ¿O había algo más, algo oscuro, escondido, debajo de esa máscara de gloria? Esa es la pregunta que nos deja la historia de Ariadna. Un recordatorio de que la línea entre el héroe y el villano a veces es muy delgada, y que incluso las acciones más nobles pueden estar manchadas por el egoísmo y la traición. Y como si el abandono de Ariadna no fuera suficiente, Teseo comete otro error, un olvido que tendrá consecuencias trágicas para su padre. Sí, la historia de las velas. Teseo había prometido a su padre que, si regresaba victorioso de Creta, cambiaría las velas negras de su barco por velas blancas, pero en la euforia del triunfo olvidó hacerlo. Un descuido que le costó la vida a su padre. Egeo, al ver las velas negras desde la costa, creyó que su hijo había muerto y, desesperado, se arrojó al mar. Una ironía cruel. Teseo vence al Minotauro, libera a Atenas, pero a costa de la vida de su propio padre. Una victoria amarga, empañada por la culpa y el remordimiento. La historia de Teseo nos recuerda que incluso los actos más heroicos pueden tener consecuencias inesperadas, que la gloria y el triunfo a veces van acompañados de dolor y pérdida, y que las decisiones que tomamos, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Regresamos a nuestra inmersión en la vida de Teseo. Lo dejamos convertido en rey, pero con un pasado lleno de luces y sombras, ¿no? Sí, un pasado que sin duda marca su reinado. Teseo, el héroe que venció al Minotauro, ahora debe enfrentarse a los desafíos de gobernar un reino tan complejo como Atenas. Un desafío que requiere más que fuerza y astucia. ¿Qué tipo de rey fue Teseo? Logró estar a la altura de las expectativas. Su reinado es un reflejo de su propia personalidad, lleno de contrastes, de decisiones audaces, pero también de errores y contradicciones. Ya vemos que la figura de Teseo no es nada simple. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas contradicciones durante su reinado? Por ejemplo, su relación con las amazonas. Teseo, el defensor de Atenas, también fue acusado de raptar a una de ellas, desencadenando una guerra entre amazonas y atenienses. Las amazonas, esas guerreras míticas, símbolos de fuerza e independencia. ¿Qué versión de la historia te parece más convincente? Las fuentes varían en los detalles. Algunos dicen que fue un rapto, otros que la amazona se fue con Teseo por voluntad propia. Lo importante es que esta acción provoca una confrontación, una batalla épica entre dos culturas, dos formas de ver el mundo. Una batalla que seguramente pondría a prueba todas las habilidades de Teseo.
tanto como guerrero como líder. Exacto. Y el resultado de esta batalla también es incierto. Algunas versiones dicen que la amazola murió, otras que se quedó con Teseo, incluso tuvieron un hijo, Hipólito, un nombre ligado a una de las tragedias más conmovedoras de la mitología griega. Sí, la historia de Hipólito nos muestra el lado más oscuro de Teseo, sus debilidades como padre y como hombre. Recordemos la trama. Fedra, la esposa de Teseo, se enamora de Hipólito, pero él la rechaza. Y Fedra, consumida por los celos y el despecho, acusa falsamente a Hipólito de haberla seducido. Teseo, cegado por la ira, maldice a su propio hijo, invocando la venganza de Poseidón. Una maldición que se cumple de manera trágica. Hipólito muere en un accidente provocado por un monstruo marino. Teseo descubre la verdad demasiado tarde y debe cargar con el peso de su error. Una historia desgarradora que nos muestra cómo la impulsividad, la falta de reflexión puede llevar a un hombre, incluso a un héroe, a cometer actos terribles. Y esa impulsividad, esa tendencia a actuar sin medir las consecuencias, también se manifiesta en otras acciones de Teseo, como su participación en el rapto de Helena. Ah, sí, el rapto de Helena de Esparta, un evento que desató la guerra de Troya. ¿Qué papel jugó Teseo en este episodio? Teseo y su amigo Pirito, rey de los Lápitas, decidieron raptar a Helena cuando era solo una niña. Una acción que muestra, una vez más, la oscuridad que se esconde tras la figura de Teseo. Un héroe capaz de actos nobles, pero también de actos imprudentes y crueles. Al final, Teseo es traicionado y abandonado por sus aliados, y muere en el exilio, lejos de la ciudad que él mismo había ayudado a construir. Una muerte triste para un personaje tan complejo, tan lleno de contradicciones. La historia de Teseo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del heroísmo, sobre las luces y sombras que habitan en el corazón humano. Teseo no es un héroe perfecto, sino un hombre con virtudes y defectos, capaz de grandes hazañas y de errores fatales. Y es esa complejidad, esa mezcla de grandeza y fragilidad, lo que hace que su historia siga fascinándonos después de tantos siglos. Un recordatorio de que la vida no es un relato simple de buenos y malos, sino un viaje lleno de matices, donde la virtud y el error a menudo se entrelazan de manera inesperada. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de Teseo. Un viaje apasionante que nos ha llevado a explorar los mitos, las leyendas y las realidades de la antigua Grecia a través de la vida de uno de sus héroes más emblemáticos y controvertidos. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de Teseo. Nos vemos en nuestra próxima aventura por los senderos de la historia y de la mitología.